El derecho civil es tal vez la rama del derecho más importante, si es que existe tal cosa como una rama más importante que otra. Pero seamos sinceros, el derecho civil es lo que nos define como personas y ciudadanos y en esa definición nos da las herramientas para vivir en una sociedad organizada y libre. El documento jurídico principal del derecho civil es el Código Civil colombiano, pero muchas personas no tienen ni idea de qué es o para qué sirve realmente. La Wikipedia misma simplemente se limita a decir que es una copia del Código Civil chileno. En esta ocasión haremos un recorrido histórico y descubriremos todas las fuentes de las que bebe nuestro actual Código Civil colombiano. Primero, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Actualmente nos encontramos en el año 2017 después de Cristo. Y si queremos mencionar una de las principales fuentes del derecho que se han podido rescatar, tendríamos que ir al año 2100 antes de Cristo. Esto no quiere decir que antes no haya habido leyes, solo que es lo más lejano que hemos podido recuperar de leyes escritas, en este caso talladas en piedra. Mencionaré en orden cronológico algunas de las más importantes fuentes del derecho civil. Y comenzaremos con el Código de Ur-Nammu. Actualmente son el compendio de leyes escritas más antiguo que se ha encontrado. Datan del año 2100 a.C. Fue descubierta en la zona de Mesopotamia y en ella ya podíamos encontrar diferenciados los hombres libres y los esclavos. Luego tenemos el Código de Hammurabi. Este código fue escrito en el año 1750 a.C. por el en ese entonces rey de Babilonia. Se basaba principalmente en la ley del talión, más conocida por la frase ojo por ojo, diente por diente. También encontramos figuras tan importantes como la presunción de inocencia, ya que los demandantes debían presentar pruebas que demostraran la culpabilidad de a quien acusaban. Roma nos aporta en el año 527 después de Cristo el Corpus Iuris Civiles de Bizantino Justiniano, la cual es una compilación uniforme del derecho romano hasta ese momento. Justiniano nos deja este documento que tal vez sea el más importante e influyente del derecho civil colombiano en la actualidad. Cabe resaltar que la civilización romana pasó por muchas etapas de gobierno, de la monarquía a la república y luego al imperio. Después de la caída del imperio romano, pasaría mucho tiempo para que el derecho romano volviera a ser tomado en cuenta. Esto se debe sobre todo a la dinastía de los merovingios, gobernantes de la zona franco-germana durante muchos años, y que nos dejan el Edicto de Clotario II. Este documento se publica en el 614 en París, y principalmente pretendía mitigar el abuso que se hacía del sistema judicial, sobre todo el que se vivió en la época de guerras civiles. En la siguiente dinastía encontraríamos a los carolingios, el documento conocido como la Capitular de Chieri, publicado en el año 877 por Carlos el Calvo. La Capitular de Chieri marca el inicio de la edad feudal, ya que en esta se permite la heredabilidad de honores. En este momento los señores feudales tomarían gran poder. Luego, en 1215 en Inglaterra, el rey Juan I, más conocido como Juan sin tierra, es obligado a firmar la Carta Magna. La Carta Magna es un documento importantísimo que busca frenar el abuso que sufrían los nobles anglosajones por parte de los nobles normandos, bajo la premisa vida, libertad y propiedad, pero que a su vez nos entrega dos recursos muy importantes y que aún se utilizan hoy en día, el habeas corpus y el debido proceso. Poco después, en 1252, en Castilla, el rey Alfonso X el Sabio publicaría el Libro de las Leyes, más conocido actualmente como las Siete Partidas. Luego, en 1567, Felipe II trató de recopilar todas las legislaciones aplicables en un solo documento llamado la Nueva Recopilación.
Más adelante, en 1680, Carlos II de España aprobaría la Recopilación de Indias, documento que pretendía cubrir la necesidad de legislación en los nuevos territorios ubicados en el continente americano. Por último, tendríamos la novísima recopilación en 1805, que cubría la necesidad de Carlos IV de disponer de un cuerpo legal actualizado. Nos adelantamos algo en el tiempo, pero es más fácil digerir estos documentos de esta manera, ya que el proceso de colonización española fue muy largo y se adaptó en materia de leyes continuamente. Este último documento nos sitúa en 1805, pero debemos regresar a un momento muy importante en la historia mundial. La Revolución de las 13 Colonias. Esta revolución culmina con el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Comenzó en 1775 y nos dejó dos documentos muy importantes e influyentes. Por una parte, la Declaración de Independencia en 1776, la cual se propagó por todo el continente americano, y la Constitución de 1782, con sus famosas enmiendas. Constitución, por cierto, la más antigua de un Estado federado que aún está en vigencia. Como consecuencia de esta revolución, Francia quedó en bancarrota, ya que la corona apoyó monetariamente la guerra de independencia con la intención de hacerle daño a Inglaterra. Pero por una serie de malas decisiones se propiciaría la Revolución Francesa en 1789. Suceso importantísimo para la historia contemporánea y que marcaría el principio del fin del mandato de los reyes. El documento que nos dejó esta revolución es la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, revolución por cierto muy sangrienta y que fracasaría en sus etapas iniciales, pero pronto un hombre tomaría el mando, Napoleón Bonaparte, quien en 1805 publicaría el Código Napoleónico, documento que pretendía unificar las leyes para los hombres, tratándolos como iguales y no diferenciándolos según su posición o estrato. Este código bebería enormes cantidades de los sistemas jurídicos de los merovingios y los carlovingios, de los cuales ya hablamos, pero principalmente del Código de Justiniano. Poco después, en 1855, Andrés Bello escribiría el Código Civil chileno, que tomaría de todos los documentos mencionados anteriormente, pero sobre todo de los nuevos documentos de España y Francia. Además, el nuevo Código Civil chileno incluiría muchísimas figuras jurídicas del derecho romano. Luego, Andrés Bello le daría unas copias de este código a Manuel Ancísar, quien presentaría, previa adaptación al sistema colombiano, el nuevo Código Civil colombiano, que entraría en vigencia en 1857 y seguiría así hasta la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Les habló Víctor Navarro, de la Universidad Cooperativa de Colombia.